Vamos a hablar de economía política. No vamos a hablar ni de teoría económica, ni vamos a hablar de economía en seco, ni vamos a hablar de política económica. Vamos a hablar de economía política en el sentido de la economía como una ciencia que se arraiga. Al decir de Carpolangi, la economía es una ciencia arraigada. ¿Qué significa esto? Que crea raíces y crece en función del lugar en donde está, del tiempo en donde está. Razón por la cual no hay teorías económicas absolutas, sino que son todas relativas al tiempo y al lugar en el que se han generado. En consecuencia, cada una de esas teorías, además, se tienen que transformar en condiciones para la acción. No hay una economía por la economía en sí mismo. La economía y la teoría económica es una ciencia para transformar la realidad. De ahí que esta transformación requiera de actores que están definidos en determinados tiempos y en determinados lugares. De esto es de lo que vamos nosotros a hablar en estos minutos que me han concedido. Y para hablar de economía política lo vamos a hacer en términos de la evolución del capitalismo. Pero no solamente una evolución histórica, descriptiva, de cuáles son los elementos destacables en la evolución del capitalismo, sino que al mismo tiempo que vamos a hacer esa descripción, vamos a tratar de encontrar, o por lo menos de plantear la posibilidad de que en la evolución del capitalismo se cumplen ciertas leyes inmanentes, leyes no escritas, que confieren esta capacidad de cambiar. El cambio va a ser una de las constantes que está en la evolución del capitalismo. Y van ustedes a darse cuenta, los que estudian economía, que en la historia del pensamiento económico hay pasos de la economía natural a la economía de cambio, y estos pasos se dan en todos los órdenes de la vida, de la cultura, no solamente de la economía, también de las artes, de la pintura, de la escritura. El poeta alemán Heine decía que el cambio es lo perpetuo, que lo único que no es perpetuo es la muerte. Esto planteaba que evidentemente la vida del hombre y la vida de las sociedades son vidas en cambio permanente. Esto es lo que vamos a tratar nosotros de poder relatar, cómo el capitalismo ha ido evolucionando, cuáles son las condiciones, las estructuras, las instituciones que lo transforman en una formación histórico concreta, y si hay una lógica que nos indique cómo ha cambiado y quizás aventurando cómo va a cambiar el capitalismo. Por eso vamos a elegir no cualquier metodología para trabajar. Podríamos elegir cualquiera de la historia del pensamiento económico o dedicarnos a analizar a Weber con su ética protestante y la formación del capitalismo moderno, o la historia económica alemana. Vamos a elegir a Marx. Vamos a elegir a Marx porque nos parece que es el que mejor trabaja y el que mejor nos ofrece elementos para poder entender no solamente el pasado, sino también para poder entender el futuro, no haciendo exégesis de Marx, sino haciendo un análisis materialista histórico en cuanto a la evolución del capitalismo y materialismo dialéctico en cuanto a la transformación de las ideas y a la transformación de la propia realidad. Por eso trabajamos con esta idea de que hay una secuencia histórica de los denominados modos de producción. Estos modos de producción son determinadas estructuras preexistentes en cada momento que están conformadas por un conjunto de relaciones entre los hombres, lo que se llaman relaciones sociales de producción, pero al mismo tiempo con un conjunto de fuerzas productivas
y de cambio, que son las que permiten que esa sociedad se movilice, se mueva, que tenga una determinada dinámica. A eso le denominamos modos de producción. Entonces siempre vamos a tener que tener en cuenta que en cada modo de producción van a existir determinadas relaciones sociales de producción y determinadas fuerzas productivas. La evolución de las fuerzas productivas va a generar un cambio en las relaciones sociales de producción y este cambio va a transformar un modo de producción en otro modo de producción. Cuando hablamos de modo de producción y lo particularizamos, lo que estamos indicando que ese es un modo de producción hegemónico, dominante. ¿Qué quiere decir con esto? Que sobre todo en las economías precapitalistas, es decir, del feudalismo para atrás, el feudalismo, el esclavismo, el modelo de producción asiático y obviamente no la comunidad primitiva, siempre existieron elementos o pequeños focos de relaciones sociales de producción capitalistas, incluso algunas fuerzas productivas que podían denotar la existencia del capitalismo. Pero eso no convierte a ese modo de producción en capitalista, porque el dominio lo tenían otras relaciones sociales de producción y otra estructura de las fuerzas productivas. En el capitalismo, las fuerzas productivas adquieren una determinada calidad y capacidad y las relaciones sociales de producción son un tipo particular que define a este modo de producción capitalista, como vamos a ver enseguida. Obviamente que no me voy a detener en hacer un análisis total de la evolución de la historia humana. Obviamente la historia humana comienza con la aparición del hombre, pero después aparecen sí elementos precapitalistas importantes que comienzan a denotar un elemento que quiero rescatarlo entre todos los elementos que uno podría rescatar, particularmente el modelo de producción asiático. Pensemos Egipto en la época de los faraones, o pensemos los mayas en la época precolombina como el modo de producción asiático, y seguramente algunas culturas en algunas islas africanas o asiáticas, tal como están descritos en el trabajo de formaciones económicas precapitalistas de Marx. Lo mismo que en el esclavismo, que es una figura bastante particular, que no hay una delimitación estricta en tiempo y espacio, pero que evidentemente había situaciones de esclavistas en el modelo de producción asiático y obviamente también en el modelo de producción feudal. Lo que quiero destacar es que en cada uno de estos modelos de producción precapitalistas, de la misma manera que va a acontecer en el modo de producción capitalista y obviamente en el modo de producción socialista, teóricamente explicado o empíricamente realizado, siempre existe excedente económico. Es decir, no podemos definir el capitalismo por la existencia del excedente. Lo que ocurre es que en el capitalismo el excedente se denomina ganancia. En los otros modos de producción precapitalista ese excedente tiene otras denominaciones. Es del diezmo en el feudalismo. Particularmente, es la dádiva y las recaudaciones en el Egipto de los faraones. Si no, ustedes, ¿cómo se imaginan que se pueden haber construido las pirámides si no había excedente en el modelo de producción asiático? ¿O cómo se hubieran construido las tremendas catedrales en el Renacimiento? ¿O los castillos en la Edad Media? Eso se pudo hacer porque había excedente económico, que era apropiado de determinada manera por los dueños de la tierra en el feudalismo y obviamente por los empresarios y la burguesía en el capitalismo. Hay un interrogante allí, y yo lo dejo planteado de esa manera porque yo no me voy a detener en el análisis del socialismo. La historia de la evolución en términos del materialismo histórico indica, y Marx lo plantea en esos términos, que las propias contradicciones del modo de producción capitalista van a ocasionar, como venían ocurriendo, una transición entre el feudalismo y el capitalismo, una transición en el capitalismo y un modo de producción superador que resuelva las contradicciones existentes en el capitalismo, contradicciones que precisamente
dialécticamente ocasionan su desaparición y la transformación en un modo de producción distinto y superador, que es el socialismo. Y después algunos le ponían después un avance mucho mayor, que es el comunismo. Lo voy a dejar como un interrogante, yo no me voy a referir a eso, pero evidentemente voy a hacer algunos alcances después, porque la aparición de la concepción de una sociedad socialista o de un modo de producción socialista está implícitamente y se desarrolla durante la propia primera evolución del capitalismo. Por eso me voy a detener básicamente en una transición que es clave para poder comprender el momento en el que estamos, que es la transición, la gran transición entre el feudalismo y el capitalismo. Para algunos el capitalismo arranca en el siglo XIV. Ponen la fecha año 1350. Para otros, el capitalismo arranca en el año 1750, 1776. Yo me inclino más por esta postura. Pensar que el capitalismo es un capitalismo industrial, no hay capitalismo comercial. Lo que hay durante las etapas previas es la acumulación originaria, es la acumulación de dinero previa para poder transformar la realidad de los talleres en las fábricas y después en la manufactura y la gran industria, en el proceso de evolución de la historia de la formación del capitalismo. No hay entonces un capitalismo, a mi modo de ver, un capitalismo comercial, porque además, si hay un modo de producción que es tremendamente mercantil, es el capitalismo. Es el gran modo de producción mercantil, porque ahí todo se compra y todo se vende. Y precisamente estas características de la mercantilinidad del capitalismo es lo que permite que aparezca la explotación del hombre por el hombre y aparezca la apropiación de la ganancia por parte de los empresarios, porque Marx descubre, entre comillas, que el trabajo es una mercancía. En consecuencia, lo que tenemos es una transformación que arranca y que ocupa toda la Edad Media. Y ustedes imagínense la cantidad de acontecimientos que van ocurriendo desde el siglo XIII, XIV, XV, hasta el año 1750, en el cual Watts inventa la máquina de vapor y con anterioridad se había descubierto la máquina de hilar y el telar mecánico. Son dos hitos centrales para dar origen al sistema capitalista. Tanto es así que uno de los principales expositores del capitalismo de esta época, que es Adam Smith, se convierte precisamente en el inaugurador, en el formador de la economía política como ciencia. Es a partir de Adam Smith que la economía toma un estatus científico. No vamos a discutir epistemológicamente si es ciencia o no es ciencia, pero evidentemente adquiere estatus científico a partir de Adam Smith. En todo este proceso, hasta llegar a ese momento, lo que ha habido son cambios tremendos en la organización feudal. Obviamente, la expansión del capitalismo ya se nota en esta idea de la acumulación originaria. El comercio es el elemento central durante la etapa feudal. Obviamente que el modelo estaba fundamentalmente basado en la propiedad de la tierra por los señores feudales y en los siervos de la gleba, como los trabajadores que no eran esclavos, pero eran como semi-esclavos que pagaban el diezmo al señor feudal, el cual se apropiaba de la totalidad de la renta producida por su explotación, la explotación de la tierra. Pero hacía, al mismo tiempo, al lado de ellos, aparecen los comerciantes y aparece la necesidad de la búsqueda de mercado. La búsqueda del camino de la seda, la búsqueda del camino de las especies. El comercio en general es el elemento que les permite a ellos, a través
de aumentar las exportaciones y limitar las importaciones, no hay nada más proteccionista que Colbert, que es el gran mariscal del mercantilismo inglés del siglo XVI, el que promueve la expansión de la flota inglesa, el que sale a buscar mercados permanentemente para tratar de poder vender y colonizar al resto del mundo. ¿Por qué razón? Porque para ellos la riqueza se basaba en la posesión de metales preciosos. Y la manera no invasiva, no dominante, no guerrera de obtener recursos en metales preciosos era a través del comercio, exportar más de lo que se importaba. El saldo se pagaba en oro y plata. Pero aquí ocurre algo muy particular, y es que con la búsqueda y el descubrimiento de América, en este periodo del feudalismo y del mercantilismo como la presencia del capitalismo, donde no hay un marco teórico y leyes inmanentes, hay una descripción del modelo, lo hace Jean Bodin, describe cuáles eran las características que definían el mercantilismo como la ciencia económica de entonces, y es la que le acabo de mencionar en términos de la importancia del comercio, la existencia de metales preciosos, el proteccionismo para tratar de exportar todo lo máximo que se pueda e impedir la importación de todo lo máximo que se pudiera, los efectos de aumentar el saldo de la balanza comercial. Cuando se descubre América y los españoles y los portugueses se llevan el oro de Perú y de México, ocurre algo que es muy particular. Aparece la inflación. Es decir, en la Edad Media, en pleno mercantilismo, aparece la inflación por la invasión de moneda. Es decir, la inflación existe inflación porque existe moneda, pero la inflación no es un problema monetario en las teorías modernas que hoy podemos estar manejando, aunque evidentemente Sturzenegger piense que sí, muchos otros pensamos que la inflación no es un problema monetario, sino que en última instancia uno puede pensar que los precios no siguen a la emisión de moneda, sino que la emisión de moneda sigue a los precios. Corro el telón para no irme por otro lado. Pero bueno, estamos entonces en una transformación brutal de la realidad, esto es, de las relaciones de producción y de las fuerzas productivas. Imagínense las fuerzas productivas de la época de la Edad Media, siervos de la gleba, que no eran ni dueños de la pala, ni del pico, ni de la azada, nada. Y la relación era una relación de siervo, una relación de subordinación. Esas eran las relaciones sociales de producción y esas eran las fuerzas productivas. Pero van a aparecer cosas que parecen risueñas, pero el arnés de los caballos, que permitían utilizar los caballos de tiro, no fue una cosa que vino del aire, fue un descubrimiento que transformó enormemente la productividad de la tierra, porque pudieron usar los caballos para tirar los arados. Fíjense, cosas tan elementales como esa son las transformaciones que se van teniendo en el papel de las fuerzas productivas y al mismo tiempo en el cambio de las relaciones sociales de producción. Las ciudades, a partir del comercio, van creciendo. Acuérdense de la línea la línea hanseática como la forma, la unión de los alemanes y los holandeses y todos los Países Bajos para poder comerciar y avanzar sobre Asia, que van transformando enormemente la realidad, particularmente en Inglaterra. En Inglaterra es donde con más enjundia, con más énfasis se va transformando el feudalismo con esto que se llamó los cercamientos. Comienzan a desaparecer los siervos de la gleba, ¿por qué? Porque tiene que, al avanzar los medios las fuerzas sociales productivas y necesitar cada vez más alimentos, había que cambiar los modos de producción, la técnica de producción, y en consecuencia los siervos de la gleba comienzan a tener que dejar las tierras y se van a las ciudades.
Y esto va a generar un problema serio en el planteamiento posterior que da como origen va a necesitar un cambio fundamental en el modo de producción completo. Los talleres donde se daba esta estructura jerárquica entre el maestro y el aprendiz, este taller donde el aprendiz no era dueño tampoco de los medios de producción, los dueños de producción era del maestro, medios de producción elementales, clave, una gubia, un martillo, no lo tenía el trabajador se iba a su casa tal como había llegado, con un salario que podía servirle para recuperar sus fuerzas al día siguiente. Pero toda esta emergencia de necesidades y de aumento de las ciudades comienza a transformar los talleres en pequeñas manufacturas. Y al transformar los talleres en pequeñas manufacturas, con los cercamientos que no daban abasto para proveer de mano de obra, comienzan las grandes migraciones hacia las ciudades. Y el surgimiento de la manufactura requiere trabajo. Y no había trabajadores. Entonces hay que hacer trabajar a las mujeres y a los niños. Si hay un modo de producción más cruel, lo dice Zurok, no lo digo yo, Lester Zurok, decano de la Universidad de Nueva York, dice: el capitalismo es uno de los modos de producción más crueles que han existido, además de ser uno de los que genera la mayor desigualdad. Y esto se nota con total claridad en el nacimiento del capitalismo, cuando hay que hacer trabajar a todo el mundo, particularmente las mujeres y los niños, pero no 6 horas, 14 o 16 horas de trabajo. Esta era la jornada de trabajo en los momentos de la gran transformación y el paso del feudalismo al capitalismo. Todo esto está relatado, uno puede leer muchos libros, mucha literatura, Charles Dickens uno se da con una realidad que es impensada, aún leyéndola en los libros de texto que la relata. Esto genera en Inglaterra un desarrollo muy grande, con ciudades importantes creciendo rápidamente, con una producción agrícola que comienza a ser cada vez más escasa para poder abastecer a todas las poblaciones urbanas. Aparece cambio en las fuerzas productivas, con el telar, con las hilanderas, con la máquina de vapor, y aparecen las ideas que tratan de explicar lo que estaba pasando. Ese es Adam Smith, 1776, y a él le siguen un conjunto de, digamos, economistas. No eran economistas. Adam Smith era filósofo, David Ricardo era agente de bolsa, Marx era abogado, filósofo, Malthus era un pastor protestante, pero todos tienen una mirada muy particular, muy social, muy compenetrada con qué es lo que estaba pasando, no por el hecho de conocer por conocer, sino porque también eran funcionales a la transformación que se estaba dando en el modo de producción. No particularmente Adam Smith, sino sí fundamentalmente David Ricardo. Adam Smith mira la riqueza de las naciones desde una perspectiva mucho más integral e individual. Es un filósofo que cree en la armonía, todavía está pensando en el orden natural, pero avanza en algunos puntos importantes, dos que me quiero detener, o por lo menos mencionarlo. Primero, que es el que establece los gérmenes de la teoría del valor-trabajo. Y este no es un tema menor, por lo menos para algunos, en la evolución de la teoría económica. Y en segundo lugar, que se da cuenta de la importancia que tiene la división del trabajo al interior de la fábrica para transformar los talleres en manufactura y en gran industria.
La manera, entonces, piensa Adam Smith, de mejorar la productividad del trabajo es dividiendo las tareas al interior de la fábrica. Y pone el ejemplo famoso de la fábrica de alfileres, donde evidentemente si un trabajador hace un alfiler por vez, corta el alambre, le hace la cabecita y le hace la punta, evidentemente va a tardar, se va a producir mucho menos alfileres que si ponemos en una línea, dividimos las tareas y hay uno que solamente cortan el vástago, hay otro que solamente hacen la punta y hay otro que solamente hacen las cabecitas. De esta manera se mejora enormemente la productividad. Esta idea es después retomada hacia final del siglo XVIII por Taylor. David Ricardo le sigue a Adam Smith. Estamos ya en el año 1815 y David Ricardo quiere demostrar que el problema o los obstáculos que tenía el capitalismo para desarrollarse era la existencia de agricultores. ¿Por qué? Porque los agricultores impedían la maximización de la ganancia de la burguesía al apropiarse de la renta de la tierra, porque los granos eran cada vez más caros y en consecuencia más caros tenían que ser los salarios. Esta es la postura central de Ricardo. ¿Qué descubre Ricardo? Y bueno, a partir de el análisis preliminar de la teoría del valor-trabajo de Adam Smith, Ricardo desarrolla más la teoría del valor-trabajo, descubre la teoría de los rendimientos decrecientes y formula la teoría de la renta de la tierra. Básicamente, una teoría de la renta diferencial. ¿Qué significaba esto? Significaba que a medida que había que aumentar la cantidad de tierra para producir más alimentos, lo que se estaba haciendo era ocupar tierra marginal, tierra de baja productividad, en consecuencia los costos de la producción aumentaban y como los precios se fijaban en función del costo de la producción marginal, los precios crecían y esta diferencia que tomaban los que producían con la tierra más fértil aumentaba la riqueza de los terratenientes. En consecuencia, había que tratar, cosa que se hace muchos años después, de permitir la libre importación de cereales. Esto va a ocurrir en el año 1840 y tanto, donde aparecemos nosotros ahí, que pasamos de ser importadores de trigo a ser exportadores de trigo en lo que se conoce como el modelo del 80. Esta es la idea que tiene Ricardo y que lo transforma, digo, en un economista funcional. Pero antes de que aparezcan esto, y fíjense la diferencia espacial, del mercantilismo se pasa a los economistas clásicos en Inglaterra, pero en Francia el capitalismo no llega después del mercantilismo. Lo que llega en Francia es la fisiocracia, es decir, una concepción de la economía donde la riqueza está dada por la producción de la tierra. Tal es así que definen a la clase estéril son los industriales y los comerciantes, y la clase productiva son los terratenientes. Ahí aparece un doctor, el doctor Quesnay, que utilizando el símil del aparato circulatorio del cuerpo humano, establece por primera vez la circulación del excedente económico en el sistema, utilizando al corazón como el impulsor y creador de ese excedente y después cómo se va separando y cómo va llegando y utilizando la clase estéril parte del excedente que no produce pero que lo tiene que consumir. Entonces de algún lado tenía que venir ese excedente producido desde la tierra. Obviamente que esto era una sociedad armónica, una sociedad bucólica. La fisiocracia del siglo XVII, principio del siglo XVIII. Esto se va a notar también en la literatura y en
y en la pintura, como una manifestación de que cada modo de producción avanza no solamente sobre los problemas estrictamente económicos, sino también sobre otros órdenes de la cultura entendida antropológicamente como todo aquello que construye y que hace el ser humano en su paso por este mundo. Después de la fisiocracia en Francia recién llega el capitalismo, pero los grandes pensadores están dados, se dan en la Inglaterra, que es el espacio donde el capitalismo adquiere la forma concreta más desarrollada hacia fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Por esa razón, estos autores, y particularmente Marx, analiza fundamentalmente el capitalismo inglés, que era el capitalismo más desarrollado de entonces. No es fácil para estos pensadores poder imponer sus concepciones teóricas. Ricardo se pelea con Malthus, del cual era muy amigo, pero se pelea porque Malthus, acuérdense ustedes de la teoría malthusiana de la población, es la misma época. Malthus le cuestiona a Adam Smith la idea de la producción de alimentos, del cuestionamiento a los terratenientes, y establece entonces la famosa ley de que la población va a crecer en proporción geométrica y los productos o los alimentos en proporción aritmética, con lo cual siempre va a haber una diferencia entre el crecimiento de la población y el crecimiento de los alimentos. De ahí aparece la teoría malthusiana de la población como una después interpretada y reinterpretada o mal interpretada en el sentido de que hay que tener un férreo control de la natalidad. Pero no solamente Marx analiza la esencia, la dinámica, la lógica del capitalismo desde la perspectiva no hegeliana, digamos, pone cabeza para arriba la concepción dialéctica de Hegel. Mientras Hegel avanza de la idea a la transformación de la realidad, Marx parte de la realidad para ver cómo dialécticamente se construyen las ideas. Entonces, el hegelianismo invertido de Marx es el que le permite convertir el materialismo dialéctico en materialismo histórico. Y entonces tratar de darse cuenta que esta evolución del capitalismo va a conducir por su propia lógica a su desaparición. Es la negación de la negación. El socialismo es la negación del capitalismo y esa negación está producida al interior de la propia lógica de funcionamiento del sistema capitalista. Pero es que algo interesante desde mi punto de vista, Marx no desarrolla ninguna teoría del socialismo. No hay una teoría socialista marxista, no existe eso. Marx no escribió nada del socialismo. Creo que escribió dos cosas, el programa del Gotha y el manifiesto comunista. Pero no hay una teoría. En el manifiesto comunista hay consignas, hay proclamas, a cada quien según su necesidad, trabajadores del mundo unidos. La transformación es una lucha de clase. Hay que transformar la dictadura de la burguesía en dictadura del proletariado. Eso es lo que decía el manifiesto comunista. Y el programa del Gotha puede avanzar un poquitito más en alguna propuesta bajo un supuesto mundo, eventual mundo socialista. Lo interesante es que precisamente las ideas socialistas surgen del propio proceso de transformación del capitalismo en lo que nosotros vamos a llamar el capitalismo de libre concurrencia o capitalismo de libre competencia, que es el que analiza Smith, Ricardo y Marx. Es el capitalismo inglés del siglo XVIII, al cual se le denomina en general capitalismo de libre concurrencia. Durante el funcionamiento, la lógica, la transformación propia de ese capitalismo aparecen las ideas socialistas, que no son nuevas en la historia de la humanidad. Arrancan
Creo que Moro debe ser el siglo XIV con su utopía. Pero después, mucho más cercano, y es a los que Marx les da con un caño, a lo que se llama los socialistas utópicos. Particularmente a Owen con su New Lanark, una granja que la instala en los Estados Unidos y tiene muy poca duración, o con Fourier, que crea el falasterio y que algún conde francés lo transforma en el familiasterio como una manera de poner en práctica estas ideas de Fourier en el siglo XVIII, fracasando rotundamente. Lo que encuentro es que Esteban Echeverría, también orientado por las ideas utópicas, escribe el dogma socialista en el año 1830. Marx entonces discute mucho, cuestiona enormemente todo el pensamiento socialista utópico y, según los historiadores, transforma a ese socialismo utópico en un socialismo científico. Es decir, socialismo científico en el sentido de que va generando una propia lógica de funcionamiento y es la consecuencia de la transformación y superación del modo de producción capitalista. Discute mucho con su yerno, que era Lasalle, y también con Sismondi, y trabaja mucho, no para establecer el socialismo, porque evidentemente era respetuoso del materialismo histórico. El socialismo tenía que llegar, según su concepción, por la propia contradicción en la cual el capitalismo no iba a terminar resolviendo, pero sí trabaja mucho con Engels en la Primera Internacional y en la Segunda Internacional para ver de qué manera se atemperaba la crueldad del capitalismo y se consideraba el bienestar de los trabajadores, sabiendo que evidentemente era muy difícil, a no ser por la propia contradicción, resolver el problema de la propiedad de los medios de producción, que es lo que define básicamente el sistema capitalista. Los medios de producción de propiedad de la burguesía y los trabajadores solamente propietarios de su fuerza de trabajo. Evidentemente que el gran salto en el socialismo lo quiere dar Lenin. Obviamente que Lenin, creo, no respeta el materialismo histórico, porque Rusia del 17 es feudal y salta entonces a través de la práctica revolucionaria, salta del feudalismo al socialismo. Se come, se deja de lado toda esta historia de la construcción, emergencia y muerte de un modo de producción tremendamente contradictorio como el capitalismo. Y evidentemente ahí tenemos entonces toda una postura también de construcción. Lenin es el gran pensador del socialismo, de la construcción del socialismo real, no del socialismo teórico que había planteado y cuyas líneas fundamentales estaban en 3 o 4 folletos escritos por Marx y Engels a finales del siglo XIX. Obviamente en el año 1896 Juan B. Justo crea el Partido Socialista en Argentina. O sea, nosotros siempre hemos estado enganchados al devenir de los acontecimientos y de las transformaciones y evolución del modo de producción capitalista a nivel mundial. Bueno, este es un esquema que nos va a acompañar en lo que queda de la tarde de hoy y seguramente más adelante. Porque nosotros ahora lo que vamos a ver es cómo funciona, cómo opera, cuál es la dinámica, cuál es la lógica de esta primera etapa que denominamos capitalismo de libre competencia y que podemos decir que va desde 1776 o fines del siglo XVIII hasta fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y ahí entonces ustedes van a ver algo que
tiene que estar respondido después. La pregunta inicial, ¿ha cambiado el capitalismo? Y uno podría decir, ¿ha cambiado la mundialización? O esto que estamos hablando ahora de la globalización lo descubrimos ahora. El capitalismo siempre fue globalizado. Lo que pasa es que hablábamos en otro lenguaje, con otras categorías, con otros conceptos. El capitalismo de libre competencia que Marx analiza se mundializa, se universaliza, y eso lo plantea Marx con total claridad y con esos mismos conceptos, con esas mismas palabras. El capitalismo, antes de la etapa imperialista, necesita imperiosamente la ampliación de los mercados. Le queda chica Europa, le queda chico Inglaterra, y tiene que avanzar entonces no solamente sobre Europa, y avanza sobre Holanda, y avanza sobre Alemania, mucho tiempo después. Y obviamente avanzan de la misma manera que en la Edad Media habían avanzado los cruzados con un espíritu y con unas ansias territoriales. Aquí de lo que se avanza es con la ansia de encontrar mercado para realizar las mercancías. El capitalismo, si no encuentra la manera de transformar las mercancías que produce en dinero, corta el ciclo del capital, como vamos a ver enseguida. Entonces, la única manera, cuando se agota el mercado interno inglés, tiene que pasar al francés y después al holandés y después a los Países Bajos y después a Europa y después al mundo. Obviamente, con las limitaciones que tenía el mundo en ese momento, con los medios de comunicación de entonces. Con los barcos de entonces, con las comunicaciones de entonces. Pero es tan interesante el tema que ustedes van a encontrar en la historia cuando aparece la agencia Reuters. En pleno funcionamiento del capitalismo de libre concurrencia. Lo señala Marx en sus trabajos, la agencia Reuters de información y de comunicaciones. Se crea en ese entonces, o sea, hoy hablamos de Bloomberg, de Reuters, y parece que son cosas que las descubrimos ayer. No, vienen con la historia, son instituciones históricamente capitalistas que han contribuido a su formación y transformación permanente. Entonces, esta pregunta, ¿ha cambiado el capitalismo? También la podríamos proponer como, ¿ha cambiado la globalización? Y digo, sí, también. Y vamos a ver entonces qué significa este cambio, cuál es la respuesta que tenemos que hacer a este planteo. Por eso este gráfico me parece interesante para que lo tengamos en cuenta, para ver la lógica de funcionamiento de la totalidad que queremos tener. Es un capitalismo que tiene tres fases, pero que al mismo tiempo esas tres fases del capitalismo como modo de producción, es decir, como forma de relacionarse, de producir, de establecer fuerzas productivas, se relaciona con la expansión de este modo de producción a nivel global. Una mundialización primero, un imperialismo después y la globalización del siglo XXI con posterioridad, que es lo que hoy estamos viviendo y que no sabemos muy bien todavía de qué se trata. Entonces la pregunta retomo ahora, ¿ha cambiado el capitalismo? Ustedes vieron en la gráfica que el capitalismo cambia. Efectivamente, la respuesta es sí. Ahora, lo que yo quiero demostrar es que es gatopardista. Es cambio para no cambiar. ¿Se acuerdan de aquella película de Alain Delon, Il Gattopardo, de Luchino Visconti? Bueno, las chicas la podrían ver, se podrían enamorar del Alain Delon de entonces, obviamente, o del Bar Lancaster, que es la transformación de la República Italiana, donde la nobleza, conversando entre ellos, dice, no importa, cambiemos, total no va a pasar nada, nada va a cambiar porque nos transformemos en república, ¿no? Entonces, de ahí aparece esto para mí interesante, que es hablar de un capitalismo que es gatopardista, que cambia para no cambiar. Y efectivamente, lo que vamos a encontrar es que en este capitalismo va a haber un elemento que no cambia a lo largo de su historia.
que va a cambiar la forma, pero no la esencia. La esencia es la lucha por la ganancia. No hay capitalismo, ninguno, ni el de antes, ni el de ahora, que no luche por la ganancia. Y para hacerlo, utiliza un espacio, un ámbito, que es la competencia. Entonces, la competencia es el punto central, el elemento clave que tiene el capitalismo y que tienen los capitalistas para legitimarse como tales. Los capitalistas se reconocen como tales, se sustantivan como tales, se sienten como tales, sí compiten, pero no por el hecho de competir por competir, porque es la manera de maximizar su ganancia. Y eso es una necesidad del sistema, porque para ser capitalistas tienen que tener capital, mantener el capital y aumentar el capital. Esto es lo que se denomina la acumulación de capital. Agregarle capital al que ya tiene, aumentar los bienes físicos, aumentar las máquinas, aumentar los trabajadores. Es decir, el proceso de acumulación requiere ganancia y evidentemente a medida que acumula está en condiciones de poder ganar más y en consecuencia de acumular más. Esta ley, que tiene que ver con la ley de la ganancia y la ley de acumulación de capital, es una ley que va a cambiar de forma, pero que va a acompañar al capitalismo a lo largo de toda su historia. Por eso, si hay alguno que estudió economía acá, reconozcamos que enseñamos muy mal economía en las universidades nuestras, porque no nos damos cuenta de que la economía es histórica. El monopolio no es que a alguien se le ocurrió, a Cournot un día se le ocurrió, se levantó y dijo, me parece que la competencia está mal, yo creo que, ¿por qué no inventamos el monopolio? No. El monopolio es una consecuencia lógica del funcionamiento del capitalismo competitivo. El monopolio ni siquiera es la negación de la competencia, es la negación de una forma de competencia. Por eso digo que la competencia como ley básica de funcionamiento de una sociedad mercantil va a acompañar a todo el capitalismo, al de libre concurrencia, al capitalismo monopolista de Estado y al capitalismo actual que llamamos capitalismo financieramente hegemónico, para ponerle un nombre. Lo que es interesante, y esto tiene que ver con esta entelequia, este objeto inmaterial que es el mercado. ¿Alguien vio el mercado alguna vez? No lo vio ni lo van a ver. Menos lo veían estos tipos en el siglo XVIII, XIX. Las señales son señales, como dice Marx, que le vienen de espaldas. Son señales externas, ellos no se dan cuenta, nadie se las dicta de frente. Las señales están en el aire, los precios están ahí, la cantidad demandada está, la necesidad de ganar forma parte de casi como de la conciencia colectiva de los empresarios capitalistas. Entonces es una ley básica que externamente les es dada a los empresarios. Pero esta ley no trabaja en un vacío, trabaja en un contexto estructural. Trabaja con instituciones que históricamente van apareciendo, se van transformando, van cambiando su forma, van muriendo algunas y apareciendo otras nuevas. Digamos, esta ley básica funciona en un sistema histórico concreto, en una determinada formación económico y social. ¿Cuál es? Modelizadamente, no piensen que van a ir a los libros de texto y van a encontrar estas cosas de esta manera, pero uno modeliza la generalidad y la transforma en determinadas categorías, en determinadas variables, que son expresiones o representativas de una totalidad. Y ese modelo representa y puede funcionar razonablemente bien para expresar el funcionamiento de esa totalidad. ¿Cuáles son las características básicas que podemos modelizar para señalar el capitalismo de libre concurrencia? Obviamente lo que es básico y primero, las empresas, no hay empresas importantes, son talleres que se transforman en manufacturas, son pequeñas, son todas homogéneas. Ninguna de ellas tiene la capacidad de poder asumir y apropiarse integradamente de los insumos o las materias primas que necesita, lo que se llama integración vertical. No es Arcor,
que tiene de la fábrica de caramelo y va hasta el azúcar y hasta la caña. Y no, eso es integración vertical. Aquí no, aquí cada quien tenía que ir a comprar las cosas donde las encontraba. Un tema no menor que me interesa sobre todo recalcar es la participación del Estado. En todo esto me interesa destacar dos cosas. Primero, el rol del Estado y segundo, el papel de la tecnología y tercero, el papel de los trabajadores en cada uno de los modos de producción. Me parece que es lo más relevante y lo que más nos puede interesar a nosotros. El Estado. El Estado de Adam Smith es el Estado gendarme, el Estado productor de bienes públicos, administración de justicia, defensa contra los extranjeros. Sin embargo, hay un Estado que no es ausente. Yo lo digo y lo digo permanentemente, eso de que el Estado ausente, nunca el Estado, ni en plena dictadura el Estado estuvo ausente, estuvo presente. ¿Y cómo estuvo presente? Porque sin Estado no se podía haber hecho lo que se hizo, o lo que no se hizo sin Estado. Aquí pasa exactamente lo mismo. El Estado aparece cuando tiene que preservar la sustentabilidad del sistema. Cuando el sistema capitalista entra en conflicto porque a alguien se le ocurre cuestionar la propiedad privada, ahí el Estado tiene que decir, no, cuidado, no, esto no, la propiedad privada, derecho, registro, título, etc. Y entonces garantiza el mantenimiento de la propiedad privada. Cuando el exceso de explotación sobre los trabajadores, sobre las mujeres y sobre los niños, también pone en cuestionamiento no solamente el propio sistema a través de la sindicalización o de los conflictos sociales, sino también pone en cuestión la posibilidad de que los empresarios sigan ganando más, aparece el Estado y limita la jornada de trabajo. Favorece a los trabajadores, pero no por los trabajadores. Lo favorece porque de otra manera se perjudicaba a la propia burguesía. Entonces limita la jornada de trabajo. La jornada de trabajo que pasa de 14 y 16 horas a 8 es una lucha y es un Estado que está favoreciendo y dando este pie inicial. De la misma manera que va a intervenir en todos aquellos problemas que pongan en cuestión o deterioren la posibilidad de que la burguesía siga maximizando su ganancia y de esa manera garantizar y preservar el sistema en su conjunto. Como son todas pequeñas, todas pueden ser absorbidas por otras y todas pueden quebrar, o sea, todas pueden desaparecer del mercado con las mismas posibilidades o probabilidad. Como son todas pequeñas, si uno quiere ingresar a trabajar con un taller o con una pequeña manufactura, lo puede hacer si tiene una pequeña acumulación originaria previa, no necesita grandes magnitudes de capital para ingresar. Y esto es muy importante. Como son todas pequeñas, no hay integración vertical, las fuerzas productivas son muy elementales y son muy volubles, pueden ser utilizadas en muchas cosas. Imagínense un trabajador que tiene un serrucho, un martillo, podría hacer de todo con un serrucho y un martillo. Hay una gran fluidez en el sistema, entre comillas, industrial, porque no hay una consolidación de los capitales en una industria. En consecuencia, hay una estructura industrial muy fluida y hay una organización social de la producción que en este capitalismo comienza a denotar la importancia que tiene el aumento de productividad. ¿Se acuerda cuando le dije que Adam Smith había trabajado sobre la fábrica de alfileres? Bueno, a fines del siglo XVIII, un señor, un ingeniero devenido economista, Taylor, construye lo que se conoce como la forma de organización taylorista de la producción. El taylorismo es la producción en cadena, la producción donde hay repetición de actividades, donde el problema que se estudia es el movimiento de los trabajadores, donde se cronometra el trabajo y el tiempo que demoraba en hacer cada pieza o la construcción de cada uno de los elementos. ¿Esto de qué se trataba? Y evidentemente mejorar los tiempos y de esa forma mejorar la productividad del trabajo. Por supuesto que esto genera unas tensiones sociales muy grandes, comienzan a haber cuestionamientos en los trabajadores y en consecuencia
La aparición de los sindicatos y la formación de los sindicatos defendiendo y luchando por esto va a obligar a que este sistema se transforme con posterioridad en otra forma de organización de la producción o de organización del trabajo. En este contexto institucional, opera la ley de la ganancia. No se asusten, digo, las fórmulas son, ahora se las explico, no hago ninguna cosa, es simplemente más una ayuda a memoria que una fórmula. La ley de la ganancia, entonces, que es la ley de la competencia, que es la lucha por la ganancia máxima, funciona en este contexto estructural, con estas características de trabajo, con estas características de empresa, con estas características de proceso de producción en general. ¿Cómo funciona? Funciona como lo que se conoce como el ciclo del capital, el circuito del capital. Empecemos por el modo de producción asiático. Incluso con los fisiócratas, algo, la economía natural. O si ustedes quieren, los salares de Atacama. En la economía natural, que es una economía no mercantil en el sentido estricto del capitalismo, con una baja utilización de la moneda, lo que domina y lo que predomina es el trueque, que puede estar mediatizado o no por alguna forma dineraria. La historia del dinero indica que a veces se utilizaban conchillas como moneda, es decir, iba uno con un cabrito, le daban 5 conchillas, con esas conchillas iba y compraba 1 kilo de sal. Pero esto puede desaparecer, la idea de que aparezca el dinero material, hasta que aparece el oro, por supuesto, como metal precioso y como manifestación de la riqueza. Entonces, esta economía natural tiene esta secuencia: mercancía, dinero, sí o no, mercancía. La pregunta obvia es una tautología. M de M. ¿Las dos M son iguales? No son iguales, por eso tiene lógica. Si fueran iguales, evidentemente no tendría ninguna lógica. Si yo voy con sal al mercado y después salgo con sal, evidentemente no tiene ninguna lógica. La lógica, y además no puedo salir con más sal, porque en el intercambio hay razones para que nadie se estafe entre ellos, porque si uno se estafa con el otro, terminan todos estafados y en consecuencia estamos en un nivel superior, pero ninguno gana nada estafándose mutuamente. Entonces, la única manera que tiene sentido esta ecuación M de M es que la M, la mercancía del principio, sea distinta a la mercancía del final. Hay una distinción en los valores de uso. Voy con un cabrito al mercado y salgo con 10 kilos de sal. La mercancía cabrito se transforma en la mercancía sal. Y entonces esto le da sentido. Pero aquí no hay ningún proceso de lucha por la ganancia, no hay capital, no hay nada. Hay simplemente consumo, hay supervivencia, hay una economía de subsistencia que requiere este tipo de intercambio. En el capitalismo concurrencial esto es distinto. Aquí la fórmula cambia. El M de M se transforma en DMD. Pero evidentemente pasa exactamente, y la pregunta es lo mismo. Si es DMD, el dinero del principio es exactamente el mismo que el dinero del final. ¿Dónde está la gracia de ir al mercado con dinero, comprar mercancías y después obtener con esa mercancía otra vez dinero? No tiene sentido. El dinero en términos de valor de uso del comienzo es exactamente el mismo que el valor de uso del final. En consecuencia, para que esto tenga sentido, el dinero del comienzo tiene que ser menor que el dinero del final. La diferencia acá es una diferencia cuantitativa y no cualitativa. Por esa razón, entonces, este D', en verdad, uno lo puede transformar en D grande más D chiquitita.
Esa D chiquitita es el misterio, es el intríngulis de la lucha por la ganancia. Se lucha precisamente para tener esa D chiquitita. Esa D chiquitita es el excedente. Esa D chiquitita es la ganancia apropiada por la burguesía, apropiada por los empresarios. ¿Cómo surge esta ganancia? Cuando yo tengo la acumulación originaria y quiero ser empresario, voy al mercado con dinero. ¿A qué mercado? Al mercado de trabajo, compro fuerza de trabajo. Voy al mercado de insumos y materias primas, compro insumos y materias primas. Ahí tengo la primera fase, DM. Esa M son insumos, materias primas y fuerza de trabajo, que es una mercancía. Este es el descubrimiento de Marx. Con lo cual resuelve el problema de Ricardo, que no había podido resolver el problema del valor de uso y el valor de cambio Ricardo, y por eso cambia su teoría del valor trabajo, la cambia a una teoría de los costos de producción. Marx sigue insistiendo con la teoría del valor trabajo para explicar el valor de cambio de las cosas. Entonces, voy en la esfera de la circulación, DM, y después voy a tener que volver a la esfera de la circulación con la M aumentada para transformarla otra vez en dinero, para que el circuito pueda repetirse, porque si no se me agota ahí, y lo que importa es la reproducción permanente del capital. Para acumular capital tengo que ganar, para ganar tengo que acumular capital. Esto es un circuito, es un ciclo. Entonces tengo dos esferas de circulación, donde voy a comprar insumos y mano de obra, y donde voy a vender la mercancía que produje. Esas materias primas y esa mano de obra la meto en la fábrica. Es el único lugar donde el empresario tiene dominio, tiene control. Dadas las características institucionales del capitalismo libre concurrencia, los empresarios que, les dije, recibían las señales desde atrás, no tienen ningún control, ni sobre el mercado de insumos, ni sobre el mercado de mano de obra. Las señales son datos. Las señales están determinadas. No pueden manejar ni los precios a los cuales compran, ni solamente pueden manejar las cantidades que van a comprar en función del dinero que tienen. Pero el precio de la mano de obra, o sea, el salario que tiene que pagar, y el precio de los insumos, le está dado por esta entelequia que llamamos mercado, y sobre el cual él no tiene ningún tipo de control o de cambio. En consecuencia, el único lugar donde él puede controlar, puede intervenir, puede transformar, es en la esfera de la producción. ¿Qué descubre Marx? Marx descubre dos cosas. Una cosa que es lo que se denomina la plusvalía absoluta, es decir, un excedente. ¿Cómo sale ese excedente absoluto? Marx dice lo siguiente: si el trabajo, mejor dicho, la fuerza de trabajo es una mercancía, esa mercancía tiene un precio en el mercado. Ese precio es el salario. Pero esa fuerza de trabajo, puesta a trabajar en la fábrica, tiene la capacidad de generar más valor que el que ella necesita para reproducirse y sostenerse, que es lo que le da el salario como salario de subsistencia. Esta diferencia entre la capacidad de producir que tiene la fuerza de trabajo cuando produce trabajo concreto respecto al valor de esa fuerza de trabajo, que es lo que recibe como salario, es la ganancia del empresario. Y es una ganancia absoluta. Se da precisamente por esta característica de la fuerza de trabajo, que tiene capacidad de producir más valor que el que ella necesita para sostenerse y reproducirse, que es lo que le da al empresario como salario. ¿Se entiende? Sí. Es una ecuación, sí, es una suma y una resta. Pero bueno, si esto fuera hasta aquí, lo único que tenemos es la ganancia absoluta. Pero el empresario quiere maximizar su ganancia, no quiere seguir ganando siempre la ganancia absoluta. Él quiere aumentar con lo que se llama la plusvalía relativa.
¿Cómo puede aumentar y pasar de la ganancia absoluta, aumentándola con la plusvalía o ganancia relativa? Si el único lugar que tiene es la esfera de la producción, porque él tampoco puede vender sus mercancías al precio que quiera. Cuando él produce zapatos, lo que puso era un zapatero con cuero, hilo y pegamento, produjo zapatos. Los compró a los precios dados. Vende los zapatos a los precios que el mercado le dice que lo tiene que vender. Él no puede, porque no tiene capacidad de dominio de ese mercado, porque es pequeño, son todos homogéneos, son todos iguales. Entonces él tiene que vender al precio que el mercado le dice que vale ese zapato, que es el valor de cambio. Entonces, es en la esfera de la producción donde va a operar este trabajador. Es la transformación de M, insumos y mano de obra, a M', zapato. Pero si él quiere producir más, tiene que producir más valor. Y para producir más valor, tiene que mejorar la productividad del trabajo. Y para mejorar la productividad del trabajo, tiene que incorporar progreso técnico. Entonces, ¿qué es lo que hace el empresario? El empresario, en la segunda vuelta del ciclo, cuando va a acumular, en lugar de comprar una máquina de coser a pedal, compra una máquina eléctrica. Mejoró la tecnología, incorporada en un bien de capital. Es tecnología incorporada, es decir, la incorporación de progreso técnico implica que tiene que seguir incorporando capital físico. Estamos en estos rudimentos, no es la concepción schumpeteriana de la ganancia. Schumpeter, economista alemán, anti-keynesiano, antisocialista y obviamente antimarxista, cuestiona la ganancia de Marx y él entiende que la única manera de generar ganancia es a través de la innovación. En el marxismo, la innovación lo que genera es una ganancia extraordinaria. Aumenta la ganancia absoluta a través del abaratamiento de las mercancías. Al abaratarse las mercancías, lo que está indicando es que el precio respecto al costo abaratado por la mejora en la producción del trabajo le genera un plus. Ese plus es el D', es el D chiquitito que aumenta el D'. Aparece entonces esta ganancia extraordinaria, que en el caso schumpeteriano es permanente y en el caso que nosotros analizamos, teóricamente no es permanente, empíricamente sí es permanente. ¿Por qué razón digo que teóricamente no es permanente? Porque si yo tengo, y para terminar rápido, si yo tengo una estructura donde las máquinas, incluso los empresarios, pueden cambiar de rama en rama, si los capitales los puedo sacar de un lado y ponerlos en el otro, porque todavía no están enraizados, tienen un periodo de circulación muy corto, se recuperan muy rápido, son capitales de muy bajo costo, no hay una participación del capital fijo muy grande, es más importante el capital circulante que el capital fijo en esta estructura. Entonces es más fácil transformar el capital, pasar de una fábrica de zapatos a un taller de muebles. Si es que el taller de muebles me da más ganancia que la fábrica de zapatos. Entonces, si yo tengo esta capacidad de fluir, esta ganancia extraordinaria que se da en una rama determinada, va a recibir afluencias de capitales, porque todo el mundo va a querer venir a ganar más. Y en consecuencia, la ganancia extraordinaria, teóricamente, por este flujo de capitales, se convierte y se iguala con la tasa media de ganancia para todos los capitales iguales. Hay una tendencia a la igualación de la tasa de ganancia. No significa que las tasas de ganancia se van a igualar. Todas las leyes que nosotros enunciemos y que las enuncia Marx son leyes tendenciales. No significa que las vamos a ver cumplidas mañana. Significa que se van a ir cumpliendo si se van dando y resolviendo las contradicciones tal como la plantea el materialismo dialéctico. Entonces acá lo que está pasando es esto. La tasa de ganancia tiene a igualarse, pero en este proceso
de igualación de las tasas de ganancia. Y en este proceso de utilizar la ganancia extraordinaria producida por las innovaciones que son innovaciones incorporadas, es decir, que requieren aumentar la cantidad de capital fijo, lo que está planteando es que la propia competencia, luchando por la ganancia, comienza a diferenciar los tamaños de las plantas. Porque ahora todas las que tienen más ganancia van a poder invertir más, y al invertir más tienen más tamaño, y al tener más tamaño producen más y en consecuencia son más grandes. Entonces, en este proceso es la propia competencia la que genera los elementos que limitan la competencia. ¿Por qué razón? Porque a medida que las empresas y los tamaños van creciendo, lo que vamos a ir encontrando es que va a haber otros elementos que van a incidir para que, además de tener diferencia de tamaño por el aumento en el capital fijo, de entrada van a aparecer empresas que tienen que ser grandes necesariamente, no pueden tener esta evolución. Necesitan capitales grandes para poder comenzar a operar. Piensen ustedes en las dos revoluciones industriales. La primera revolución industrial, la máquina de vapor. Está bien decir, bueno, una máquina de vapor, pero de la máquina de vapor apareció el ferrocarril. Ustedes podían creer que iba a haber un ferrocarril con capitales chiquititos para empezar a funcionar. Imposible. O que iba a aparecer el teléfono, el telégrafo. Tampoco las compañías de telégrafo podían ser pequeñas compañías de telégrafo. Piensen ustedes en las películas del oeste. ¿Se acuerdan? La Wells Fargo. No eran chiquititos, eran tremendos monstruos para ese entonces, que usaban capitales importantes y usaban un movimiento de trabajadores también muy grande. La segunda revolución industrial, el petróleo, el auto, el teléfono y la electricidad. ¿Ustedes se piensan que todo esto se podía hacer con empresas pequeñas? No, por razones tecnológicas, en determinado estadio de la evolución se requieren capitales grandes, magnitudes grandes, a los cuales se le agrega entonces empresas grandes, que son grandes de nacimiento, más empresas que comienzan a crecer a través del aumento de la ganancia extraordinaria. Como ganan más, las que tienen mayores posibilidades de ganar más son las que crecen más. En consecuencia, también hay un elemento diferenciador en ese caso. Y también aparecen entonces, como todas tienen la misma probabilidad de entrar en quiebra y de ser absorbidas, ahora, al aparecer empresas más grandes por la acumulación y empresas grandes de nacimiento, las empresas que comienzan a teclear son absorbidas por las otras. Entonces, la absorción también es otro elemento de diferenciación de empresas, de diferenciación de tamaño. Y al diferenciarse las empresas y al diferenciarse la capacidad de obtener ganancias y al agotarse la posibilidad de establecer su punto de acción en el proceso de producción, se van a comenzar a fijar en el proceso de circulación. Y ahí entonces aparece una segunda instancia donde la competencia no se va a dar a través de la incorporación de progreso técnico, sino la competencia se va a dar a través de la captación de nuevos mercados.